esfuerzo y uniendo a tu pueblo, que vuelvan los sabios, aquellos que enseñan, mujeres y hombres sumando sus fuerzas, pongamos de pie a las de nuestra esperanza, volver, quiero hacer el país que fuiste antes, porque siempre te banqué. ¿Cuántas veces te caíste? ¿Cuántos golpes recibiste? Pero dale, vamos juntos otra vez. Hola, ¿qué tal? Muy buen día y muy bienvenidos. Día lindísimo, 8 grados 5, pero está diáfano, despejado, totalmente soleado en la ciudad de Buenos Aires y un frío que nos permite por lo menos zafar de la pesadez que fue este fin de semana, que el sábado, bueno, hizo mucho calor, que estaba pesado, y el domingo ya con una lluvia, pero también algo pesado y después empezó a refrescar. Y hoy estamos con un día espléndido, apenas nublado, pueden salir con una camperita, pero la van a pasar bomba porque el sol está a pleno. Bueno, la política también está a pleno, como siempre en la Argentina, no para. Es una rueda que no para de girar, porque ayer a la tarde-noche, cuando todos volvíamos de nuestros quehaceres familiares y nos apostábamos a ver los partidos de fútbol, aquellos que les gusta el fútbol, y ya prendíamos la televisión y nos refrotábamos las manos a pasar el último momento agradable de un domingo, apareció la renuncia de José Luis Espert. Una renuncia que estaba más cantada que caminito. No había posibilidad de que José Luis Espert pudiera seguir siendo candidato, en primer lugar porque las evidencias que hay contra Espert son lapidarias, las hemos comentado. Primero, un documento de la justicia norteamericana que indicaba que de la empresa de Fred Machado y de Debra Erwin Lynn, que era la socia de Fred Machado, que está presa en Estados Unidos, y Fred Machado está preso en la Argentina con pedido de extradición. Habrá que ver qué hace la justicia con esto, ¿no? A lo mejor ahora acelera la Corte Suprema el pedido de extradición a Estados Unidos, pero desde el 2021 está con pedido de extradición y detenido en la Argentina Fred Machado. Esa empresa le había dado $200.000. Ese fue la primera gran bomba, la primera gran revelación que ocurrió el domingo anterior. Después, gran debate, Espert se defiende, va a la televisión, le da una desdeñosa importancia, no le da importancia a ese documento, o aparenta no darle importancia, dice, pero es un documento, una contabilidad, ¿qué me estás diciendo? Yo no le voy a hacer juego a Juan Grabois. El día miércoles aparece otra carta, que aparece en todos los medios, el extracto bancario de José Luis Espert del Bank of America. Ya no era una contabilidad de una empresa cualquiera, era un extracto bancario del Bank of America. Ya la cosa estaba confirmada, o sea, Espert tenía que aclarar. Se armó un desbarajuste durante toda esta semana en el gobierno, con serios pedidos de renuncia. El que primero pedía la cabeza era Mauricio Macri, que ahora, llevado por Guillermo Francos, y además con un visto bueno de los Estados Unidos y de ciertos sectores de poder de la economía, empresarios, Círculo Rojo, Mauricio Macri empezó a tomar contacto con el gobierno de Javier Milei. Lo había hecho ya, de hecho, el domingo, mientras salía la primera noticia de José Luis Espert, nadie estaba informado. Macri estuvo 3 horas en Olivos con Milei, con Milei, con Karina Milei y con Guillermo Francos. Primera reunión. Segunda reunión el viernes, cuando ya había estallado todo. Cuando estalla el extracto bancario del Bank of America, estalla este conflicto, esta bomba, Espert ya se ve obligado a hacer un video en donde habló con todas las contradicciones que ya nosotros hemos enumerado, ¿no? Dijo que, en realidad era un pago por un adelanto de un trabajo, de una consultoría, a una minera
de Guatemala, que se llama Mina del Pueblo, que estaba vinculado con Machado, pero él hablaba con Iván Morales. Bueno, después se conoció que Iván Morales forma parte de una estructura delictiva en Guatemala, investigado, denunciado por lavado de dinero, por tráfico de drogas, por tráfico de minerales, de oro, plata, que la Minas del Pueblo está hasta donde ustedes ya saben, hasta el cuello de denuncias por ser parte de una mafia de lavado de dinero y de narcotráfico, y ya ahí tuvo que empezar a cambiar el relato. Entonces, fue el sábado a la televisión, después de un viernes totalmente agitado. Jueves hace la aclaración que no aclara nada. El jueves hace la aclaración del extracto bancario que apareció el miércoles. El jueves hace el video, el famoso video de 6 minutos, en donde dice que cobró un honorario, pero no pudo viajar por la pandemia. Cuando había 2 meses entre el cobro del honorario y la pandemia, podría haber viajado perfectamente, como todos los argentinos viajaron. Todos los argentinos del país viajaron, se fueron de vacaciones, se fueron 15 días a Brasil, a Estados Unidos, a Miami, a Europa. Y él no viajó, no pudo viajar en 2 meses habiendo firmado un contrato de $200.000. A esto se suma que el día viernes, en su programa de televisión, en A24, Eduardo Feynman, que suele tener buena información, dice que el contrato no era de $200.000, era de $1 millón, pagaderos en forma mensual por $100.000, y que el primer pago no se hizo, y entonces, como no se hizo el primer pago, el 22 de enero se mandaron $200.000 juntos, y que después no se dejó de cobrar, o no se cobró, o no se sabe si se cobró. Hay una nebulosa ahí. A lo mejor se cobró y se cobró por otro lado y no lo sabemos, algún tipo de pagos, porque recordemos que Milei en su video famoso habla de pagos en plural, no habla de un pago, habla de pagos por los trabajos que hacía para Minas del Pueblo. Con lo cual, esto parece abonar la teoría de Feynman, que dice que tenía un contrato de $1 millón. A todo esto, Fred Machado y Espert nunca mostraron el contrato, ni Espert lo mostró, hablando de un contrato que es de una cifra muy alta. Debería haber puesto el contrato, todavía no conocemos el contrato. Seguramente algún juez o el Parlamento o alguien le pedirá el contrato, a ver, denos el contrato, a ver qué decía el contrato. ¿Por qué el concepto iba a cobrar usted $200.000, $1 millón? No sabemos. Según Feynman, $1 millón. Acá también hay otro tema, otro elemento que mencionó como al pasar Espert en el video, y que no es un dato menor, al contrario, es un dato clave. Dice que él fue acercado a Fred Machado a través del empresario Pablo De Luca. Pablo De Luca es el director de Relaciones Institucionales de Infobae, de Daniel Haddad. Pero bueno, eso quedó ahí, no lo trató nadie después, ¿no? Algunos dicen también, como por ejemplo Gastón Alberdi, que vamos a entrevistar hoy acá en Unas Cuantas Verdades, que los aviones de Fred Machado no solamente eran utilizados para llevar y traer a José Luis Espert, que también se habían utilizado en el pasado para vuelos para Lázaro Báez y para vuelos para los hermanos Juliá. Atenti. Bueno, todo esto tiene que ver con todo. Resulta que entonces Fred Machado era un empresario, digamos, reconocido en el ambiente político y en el ambiente vinculado a los negocios delictivos como un hombre que abastecía vuelos. Y a Fred Machado se lo presenta a Espert, como el propio Espert dijo, Pablo De Luca, y también Marcelo Mastropietro, que es otro empresario de aviones, de hangares de Buenos Aires. Con lo cual, hay una trama de empresarios que, digamos, colaboraron para esta operatoria. Y además esta operatoria duró en el tiempo. Arrancan su relación en abril del 2019. Espert vuela 35 veces, tiene 35 vuelos a 17, o más o menos 17
destinos, según dijo él. O hay que ver si en realidad fueron 35 vuelos, que fueron 70 porque ida y vuelta, pero fueron 35 vuelos, lo reconoció Spert. 35 vuelos a $20.000 promedio cada vuelo, por lo que gasta en nafta, son unos $700.000. O sea que además de $200.000 que vinieron cash, le regaló Machado a Spert aviones por $700.000, ¿no? Si esos mismos 35 vuelos lo hubiera hecho en vuelo de línea, Spert seguramente hubiera gastado el 10% de lo que gastó, o el 5% de lo que gastó. Pero bueno, tenía un avión privado con mucho lujo, con escritorio, podía trabajar, podía conversar con sus amigos. Ahora, eso no es gratis. Spert dice, pequé de ingenuo. Sí, yo admito, pequé de ingenuo. Pero vos no podés ser tan ingenuo, sos un empresario, ponele que no sos de la política. Bueno, no conocés los pormenores de la política, te lo tomo. Ahora, vos no venís de un mundo, digamos, de un mundo de rosas. Vos como empresario conocés que existen las estafas, que existen los empresarios buenos, los empresarios malos, los empresarios narcos, los empresarios no narcos, y que si alguien viene a ofrecerte algo que es muy valioso, te lo viene a ofrecer a cambio de algo. Ningún empresario viene a perder plata y a regalarte dinero. Pequé de ingenuo. Ser ingenuo es ser pelotudo en política. Si vos sos un ingenuo, sos un pelotudo. La otra posibilidad es que seas un corrupto. Entonces, acá hay dos posibilidades. O Spert fue un corrupto y sabía con quién trataba, o Spert es un pelotudo y no puede hacer política por ser ingenuo ni pelotudo. No puede hacer política, no puede presentarse como candidato a diputado, no puede ser diputado y no puede ser presidente de la Comisión de Presupuesto, no puede ser un hombre público que represente los intereses del pueblo estando al lado de un narco. Porque después la relación siguió, 35 vuelos, decenas de reuniones entre ellos, y otra cosa que nos cuenta hoy, y que seguramente lo va a contar acá y lo va a ratificar Gastón Alberdi, que Fred Machado ya en el 2020 ya no solamente se reunía con Milei, sino que se reunió con Spert, no solamente se reunía con Spert, sino que se reunió con Milei. O sea, no solamente acá hay una relación Machado-Spert, sino que entonces empezamos a ver que hay una relación Machado-Milei. ¿Y dónde se reunían? Según Gastón Alberdi, se reunían en las oficinas de Ramiro Marra, de Bullet Market. Es raro, es raro. Todo esto merece una explicación. ¿Para qué se reunía con Spert y con Milei, Machado? ¿Hubo más financiamiento? ¿Hubo financiamiento de ellos en el 2021? ¿De quién hubo financiamiento en el 2021 para que Milei armara todo ese bodoque partidario, ese entramado partidario de la nada? La política no se hace de la nada. La política necesita de partidos políticos, necesita de un montón de gente que está alineada, de un montón de gente que está de acuerdo, de padrinos políticos, de financiamiento. Y entonces, ahora sí es lícito preguntarnos, ¿de dónde llegó la plata para que Milei sea candidato? Además de que él era un personaje mediático, querido en la calle, todo eso. Pero además de eso, ¿cómo es que tuvo tanta publicidad, tantas entradas en los medios, tantos videos, tanta estructura, tantos canales de streaming? ¿Cómo se llegó a eso? Eso únicamente se requiere dinero, mucho dinero, demasiado dinero diría. Con lo cual hay que preguntarse muchas cosas, ¿no? Y también hay que preguntarse si a lo mejor Spert, que ahora renunció a la candidatura, porque empezamos la columna diciendo que Spert renunció a la candidatura por todos estos temas y todas estas contradicciones que explicó durante el fin de semana, en Olivos iban mirando las encuestas a medida que Spert daba explicaciones y los tracking de las encuestas iban cayendo día por día. Se llegó a verificar una diferencia entre el peronismo de Fuerza Patria y La Libertad Avanza de hasta 16 o 17 puntos en favor de Fuerza Patria. Es decir, Spert se desplomaba. Como se desplomaba Spert, las presiones de Mauricio Macri primero, de Guillermo Francos, de Patricia Bullrich,
e incluso ya en última instancia de Karina Milei y de Santiago Caputo, se hicieron ingobernables, se hicieron intolerables. Ya no se podía, o no podía, José Luis Espert resistir más las presiones entre el sábado y el domingo. El sábado tuvo una aparición calamitosa en Radio Mitre con el periodista oficialista Gabriel Anelo, al igual que la había tenido con el periodista oficialista Pablo Rossi el día miércoles. Ahora es curioso, ¿no? Porque esta gente que es tan chapucera, tan incapaz, tan poco idónea, y que tiene tantos muertos en el ropero para esconder, arman toda una estructura mediática favorable, amigable, arman periodistas amigos, arman canales amigos, arman streamings amigos, arman programas como El Gordo Dan, como el del Gordo Dan, La Misa, Carajo, el streaming, etcétera, etcétera. Arman canales como Neura, con Alejandro Fantino, y después no son capaces de contestar una pregunta a los periodistas amigos. No les pueden contestar bien a los periodistas que no le van a preguntar nada. Entonces están tan sucios que no resisten siquiera un reportaje de periodistas condescendientes. ¿Se han fijado de eso? Es realmente único en la historia. Porque todos los gobiernos, lamentablemente en la Argentina, que hemos tenido, o casi todos, no todos, armaban grupos de periodistas amigos. Menem, los Kirchner, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, no tanto Mauricio Macri, hay que decirlo, no tanto Eduardo Duhalde, hay que decirlo, pero sí esto ocurrió, bueno, en todos los gobiernos kirchneristas. Ahora, Javier copia el modelo, arma su grupo de 6, 7, 8, sus grupos de periodistas consecuentes o obsecuentes o condescendientes, y después sus amigos, funcionarios, candidatos van a los canales de los periodistas amigables y meten la gamba de manera infantil. Espert en el programa de Radio Mitre con Gabriel Anelo, que es otro oficialista que está acostumbrado a preguntar elogiando. Espert dijo que estaba roto, que estaba muy golpeado, que tenía hijos, familia, llegó a fingir una emoción, pero dijo que pecó de ingenuo, y esto es que yo decíamos antes, ¿no? Si fuiste ingenuo no podés estar en política, no podés decir pequé de ingenuo. Me estafaron o lo que sea, pero no podés decir pequé de ingenuo. Es una frase totalmente negativa para una persona que está en política. Se supone que no debe ser ingenuo. Se supone que debe estar avispado, que debe ser una persona astuta, que debe ser una persona inteligente, pero no un ingenuo. Y menos cuando no tenés nada que explicar. Porque además siguió contradiciéndose Espert. Ahora ya en el reportaje con Gabriel Anelo, ya volvió a la versión de que el pago se lo había hecho Machado, no Iván Morales, que se supo que era un delincuente en Guatemala, que está investigado por tráfico de oro, que la mina del pueblo está más sucia que una papa. No, ahora volvió a decir que la transferencia venía de Fred Machado. O sea, todas unas contradicciones en su relato que marcaron que la gente se diera cuenta. Al final, ¿de dónde venía la transferencia? Venía de una empresa que se llamaba Wright Brothers Aircraft. Los hermanos Wright Aircraft. Hermanos Wright son los inventores de la aviación. Bueno, la empresa se llamaba Wright Brothers, ¿no? Esa era la empresa que le transfiere a Espert con la referencia del número N28FM, $200.000, a la cuenta de Espert. Entonces, Espert dice que esos $200.000 recibió de Minas del Pueblo, pero en realidad lo recibió de una empresa de Machado y de Debra Erwin Neal, que está presa por narcotráfico a 16 años de prisión. Narcotráfico, conspiración para lavado de dinero, conspiración para el fraude en el alquiler de aviones, una cantidad de cargos importantísimos por los cuales también está con pedido de extradición Fred Machado. Entonces, finalmente es la empresa esa, la de los Machado, la que le transfiere, y no Minas del Pueblo. Nada coincide, nada es lógico en el relato de José Luis Espert. Entonces no pudo explicar la cuenta cuando fue el momento. Eligió los periodistas más amigos, los más obsecuentes, los que menos preguntas le iban a hacer, pero aún así
su palabra fue cayendo día a día y su imagen se fue desplomando porque la gente no le creyó. Y no le creyó porque cuando no decís la verdad, la gente no te cree. Se te nota, se te nota en la cara. Es muy difícil decir mentiras cuando realmente estás involucrado en algo que no podés explicar muy bien. Entonces ahora se viene la otra embestida. Primero, renuncia Espert, asume Diego Santilli como candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no asume Karen Reichardt, la que viene segunda de Espert? Bueno, me lo explicaban ayer porque hay un decreto, que es el 171, que reglamenta la ley de paridad de género, que dice en el artículo 7 que ante la renuncia, muerte o simplemente alejamiento de un candidato, cualquiera sea el candidato en cualquier lugar de la lista, tiene que ocupar su lugar el candidato siguiente del mismo género. Porque no se puede alterar el orden del género. El orden del género es varón-mujer, varón-mujer, o mujer-varón, mujer-varón. Si asumiera Karen Reichardt, bueno, se alteraría quizás el orden del género, o lo que quiso ser una boleta encabezada por una persona de género masculino terminaría en género femenino, con lo cual, pese a que es medio ridículo todo este razonamiento, la ley dice eso, que tiene que asumir el candidato del mismo género del que renuncia. Ese es Diego Santilli, y al gobierno le conviene que sea Diego Santilli porque es mucha más figura política. Diego Santilli sabe hablar en televisión, sabe argumentar, tiene gestión atrás, tiene campañas atrás, ha tenido campañas, y Diego Santilli es un cuadro político. En cambio, Karen Reichardt, pobrecita, hubiera sido otro papelón. ¿Por qué? Karen Reichardt no se dedica a la política, es presentadora televisiva, es muy respetable, es una mujer que hace un trabajo muy bueno, seguramente en su rubro, pero de política no entiende nada. Con lo cual, ese es el primer punto. El segundo punto es que no se terminaron las penurias para José Luis Espert. Primero que ahora viene seguramente una larga carrera o un largo camino en la justicia, porque está denunciado por todas estas cosas. Y segundo, que en la Cámara de Diputados, el miércoles que viene va a haber sesión, y va a haber una sesión importante en donde, muy probablemente, antes de la renuncia de Espert ya era seguro, ahora después de la renuncia de Espert están volviendo a analizar cómo cae todo esto, pero todavía se analiza la posibilidad de destituir a José Luis Espert de la presidencia de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Espert es presidente de la Comisión de Presupuesto y como tal tiene la facultad de presidir todo el debate del presupuesto. Fíjense, lo va a presidir una persona que ya admitió haber recibido $200.000 de un narco. Sería casi, digamos, desopilante, ¿no? Por no decir trágico. Con lo cual ya creo que Espert tiene que bajarse también de la presidencia de la Comisión de Presupuesto él solo. Si no lo hace, la Cámara de Diputados puede hacer el trabajo por él. Pero atención, tampoco sabemos qué va a pasar con Espert diputado. ¿Sigue en la banca? ¿Habrá algún tipo de moción para desbancarlo Espert de la Cámara de Diputados? No lo sabemos. De todas maneras, al ya no ser candidato, su mandato termina en diciembre. Con lo cual, aunque sea candidato, aunque sea diputado, o que siga siendo diputado, sin ser ya candidato, bueno, tiene como mandato ahora, noviembre y diciembre, y después a la casa. Esto es lo que viene ahora, esto es lo que se va a venir a discutir a partir de ahora en la semana. ¿Cuáles son las consecuencias y cómo va a empezar la campaña de Javier Milei con Diego Santilli? Bueno, aparentemente empiezan con un acto en Mar del Plata, ya después vamos a entrar en los detalles de ese tema, pero otro de los, de las cuestiones, de los motivos por los cuales Espert tiene que renunciar, es que ya era imposible para Milei hacer campaña en ningún lugar. Durante este fin de semana intentó hacer campaña en Santa Fe y en Paraná. En los dos lugares lo recibieron con fuertes protestas.
grandes columnas de gente que le está pasando mal. Ya no digamos que fueron columnas del peronismo, que tal vez había peronismo, había más, había izquierda y demás, pero había mucha gente, muchas familias que verdaderamente la estaban pasando muy mal. La estaban pasando muy mal. Con lo cual, en cada acto, cada provincia, cada ciudad que visita Milei es mal recibido. Persona no grata, le gritan, lo insultan. Bueno, ahora Javier Milei y Diego Santilli van a estar en Mar del Plata, el primer acto de campaña bonaerense tras la renuncia de José Luis Espert. Esto va a pasar mañana, este martes, en la apertura de una fábrica de capitales estadounidenses junto a Guillermo Montenegro. Pero el día de hoy, en el día de atención, que Javier Milei tiene previsto presentar su libro, que es El Milagro Argentino, o algo así se llama, en el Movistar Arena, y también estaría Diego Santilli. También estaría Diego Santilli como parte de la escenografía y de este acto político que es presentar justamente su libro. Y atención, que hay otro tema que está dando vueltas, que el sábado, cuando estuvo en Entre Ríos con Rogelio Frigerio, Espert hizo un anuncio vinculado a la construcción de un tramo de la hidrovía, y ese anuncio se hizo dentro de los 25 días de prohibición de hacer anuncios oficiales que dicta el Código Electoral. ¿Por qué? Porque un presidente no puede hacer anuncios dentro de los 25 días de las elecciones, porque son anuncios que tienen que ver con la adhesión del voto, con la, digamos, con la idea de captar el voto. Con lo cual, al haber hecho un anuncio dentro de los 25 días, ya Milei ya tiene denuncias en la Cámara Electoral por haber infringido una ley de la ley electoral, justamente, que es la ley que prohíbe hacer anuncios en campaña electoral. Lo hizo en Paraná este sábado junto a Rogelio Frigerio. Bueno, estos son un poco los temas que vamos a ir tocando en unas cuantas verdades. Ya son las 8:34 minutos, 10 grados 8 la temperatura en Buenos Aires, y seguimos aquí en unas cuantas verdades. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por un salario mínimo de 2 millones. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat, diputados por Buenos Aires. Lista 276. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Santiago Cúneo. Para eliminar el IVA a los alimentos, el impuesto a las ganancias, juicio político y reforma de la Constitución. Dogo mata León. Partido Nuevo Buenos Aires, 221. Candidatos a diputados nacionales, provincia de Buenos Aires, Santiago Cúneo, Mara Ordóñez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Apoyar lo que suma y frenar lo que daña. María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Alianza Potencia. Lista 504. La gente en la calle exige seguridad. Soy Fernando Andrés Burlando. Votame para encontrar verdaderas soluciones. Propuesta Federal para el Cambio, Fernando Burlando, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, lista 299. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220.
8:37, seguimos en unas cuantas verdades. Recordábamos que Milei hoy a las 5 de la tarde va a estar en el Teatro Movistar Arena mostrando o presentando un libro en este estadio. Y ayer mostró una banda se llama La Banda Presidencial, con una serie de muchachones ensayando unas estrofas para cantar en el día de hoy. Milei, claro, como en el país no pasa nada, está todo perfecto, Milei está de fiesta, ¿no? Entonces arma una banda, canta. A ver, la banda la integran Berti Venegas Lynch, el candidato a senador Joaquín Venegas Lynch, el biógrafo libertario Matías Marcelo Duclos, Joaquín Venegas Lynch también, Fernando Mesina en teclados, Hernán Escarfo en guitarra. Vení, probá la banda, viva la libertad carajo, reposteó el presidente en una publicación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien reveló una fotografía del momento en que Milei dirigía el ensayo de la banda, presenciando el ensayo de la banda. Bueno, entre el ensayo de la banda y la renuncia de Espert, ayer Milei estuvo más que divertido durante la tarde de domingo. La pasó bomba Javier Milei. Bueno, vamos a tomar contacto con alguien que sabe mucho y que está en la Cámara de Diputados y que seguramente nos va a poder de alguna manera adelantar lo que va a pasar en la agenda parlamentaria esta semana, porque seguramente Milei va a tener muchos puntos para tratar por la cuestión Espert, ¿no? Por lo menos va a estar atento a lo que pase en la Cámara de Diputados. Oscar Sago, del partido del Movimiento de Integración y Desarrollo y Bloque Coherencia, ¿no? Desarrollo y Coherencia. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Hola, buen día, Mariano. ¿Cómo andan? Muy buen día. Bueno, antes que nada, ¿cómo te cayó la renuncia de Espert ayer? ¿Cómo lo viviste? Un final anunciado. Había que pasar horas más, horas menos, pero era un final anunciado. Mintió el miércoles, jueves, viernes, el sábado se puso a llorar y bueno, y el domingo ya no soportaron más la decisión, donde las encuestas le están dando demasiado vale en todo el país. O sea que el ruido más los ruidos que están viniendo de Libra, del caso del Andy y todo eso, bueno, hoy esto de Espert ya no fue la gota que rebalsó el vaso. Ya prácticamente era un río que había rebalsado el vaso. Así que bueno, era una muerte anunciada la candidatura de Espert. El miércoles lo podía haber evitado, dando un paso al costado cuando se lo pedimos todos los diputados de la comisión. Claro. Era lo más lógico. Obligaron a la negatividad, obligó que el día miércoles que viene se iba a tratar el desplazamiento del diputado Espert en la comisión. O sea que ya creo que era más que un tema, un hecho consumado que tenía que dar un paso al costado. Bueno, yo no sé la verdad que por qué resistieron. Bueno, ahí se ve que el gobierno está manejado por distintos sectores, nadie define, y todo eso hace que de alguna manera u otra tengan estas discusiones internas, ¿no? Y claro, siempre la culpa la tiene la oposición, por supuesto, como siempre. Sí, fue una operación Cuca, pero la operación Cuca trajo documentos de Estados Unidos, trajo una cantidad de evidencias y aparte de confirmaciones por parte de José Luis Espert, que no se vio, se vio obligado a confirmar todo, no pudo hacer otra cosa, ¿no? Te hago una preguntita, ¿cómo está el tema para la destitución de la presidencia de la Comisión de Presupuesto por parte de Espert? ¿Esto se va a tratar en el recinto? Creo que no va a llegar, Mariano. Si ha renunciado a la candidatura, que era mucho más hoy importante para el ruido político, seguramente entre hoy y mañana vas a tener el corrimiento, va a dar un paso al costado, olvídate. No va a llegar al miércoles que esté sentado en la presidencia. Eso te lo firmo ahora sin saber nada, mira.
No es información, sino que es hipótesis, presunción, digamos. Pero si vos lo escuchaste un poquito ayer al presidente, ¿qué dijo también? Que a él le gustaría que el presidente de la comisión sea Venegas Lynch. Claro, exacto. O sea que Berti ya Venegas lo está Lynch. anunciando. Claro. Ya lo está anunciando. Así Exacto. que yo creo que no va a haber ni reunión de bloque para decidir quién es el que ocupa. Si es un reemplazo, si a él lo van a reemplazar también como miembro de la comisión o lo van a dejar como vocal hasta el 10 de diciembre que termina su mandato. Claro, claro. La banca no se la van a pedir, ¿no? Me imagino. Él ya No, termina. yo creo que no corresponde. Ahí te digo que no corresponde, por lo menos a lo que atañe a nuestro bloque. Ujú. No es pedirle la banca, por lo menos el que te habla no le va a pedir. Yo creo que eso tiene que ir por el correr, es juzgarlo antes. Me parece que ahí sí que tiene que actuar la justicia, pero ella renunció como candidato, o sea que si renuncia como candidato, ya el 10 de diciembre termina sus funciones. Así que la justicia recién va a empezar a funcionar, seguramente la semana que viene o la otra, donde van a empezar a llamar a distintos actores, ¿no? Todos los que se nombran en la causa. Claro, claro. Sí, hay de por medio un pedido de extradición de la Corte Suprema, ¿no? Tiene que resolver la Corte Suprema para extraditar a Fred Machado también. Una causa grande, claro, una causa grande. No, y a través de la denuncia que hizo, creo que Grabois, y hay algún que otro persona o diputado más que ha hecho otro tipo de denuncia, seguramente va a empezar a funcionar la causa que se armó acá en Comodoro Pi. Claro, claro. Hay una causa local, exactamente, que es por estos $200.000 que recibió José Luis Espert, ya que va a ser confirmado. más grande, Mariano, va a ser más grande, ¿eh? Va a ser más grande el tema. No va a ser por los $200.000. ¿Por qué te imaginas que va a ser, además? Y vos fíjate, 36 vuelos. Sí, claro. Cuando vos haces vuelos como son, por aporte de campaña, claro, llamale lo que sea. No están en plena campaña. No están asentados. Y tenés aporte de campaña. Bueno, no están vos asentados. tenés cada vez que vas a una elección un responsable financiero económico de la elección. Claro. Todo. Así te donen y te diga lo pago yo. Vos lo tenés que asentar adentro de tu balance. ¿Por qué? Porque también la justicia tiene que ver de dónde sacó el dinero, la empresa o lo que fuese. En este caso es un viaje en avión, sí. ¿no? Varios, ¿no? Sí. Pero puede ser, no sé, te pago una cena para 40 personas, para 40 empresarios, para 40 militantes, lo que sea. Claro. Entonces vos lo tenés que asentar. Claro. Y eso tiene que quedar porque la justicia puede ir a investigar a esa empresa o al empresario, como sea, a ver de dónde sacaron los fondos o si paga impuestos sobre eso. Exacto. Entonces es una investigación. Ahora, cuando empiecen a investigar, que son 36 vuelos, ¿sabes cuánto vale cada vuelo? Así sea a cualquier rincón de la Argentina. Promedio, el cálculo que hago yo, promedio $20.000, más o menos. Promedio. Vamos a ponerle, achícalo, ponerle la mitad. 10. Ponerle la mitad de combustible y cositas. Multiplicarlo por 36. Por eso, combustible gasta un avión, cualquier avión de ese tipo, $5.000 por hora, de combustible nomás. Ponele 4.000. $4.000, el combustible HP1, el que usan los aviones. Claro. Eso, ponele que haga viajes en la Argentina, vos tenés destinos donde tenés que tener 3 horas de vuelo y otros que tenés que tener 2. Ponele promedio una hora y media ida, 1 hora y media vuelta. ¿No? Bueno, te estás gastando entre 15 y $20.000 por viaje. Multiplicarlo por 36, a eso también le van a ir a preguntar en la justicia, le van a decir en la justicia, a ver, ¿en carácter de qué usted aportó esta plata al candidato o al partido o a lo que sea? Además, esta semana sé, por alguna fuente, que han citado a los responsables económicos del 2019 del partido de Espert. Claro. ¿Quiénes eran los responsables económicos? ¿José Bonacci y Uniti? Tengo entendido que sí.
José Bonacci, pero José Bonacci creo que era el presidente. Ajá. Pero los responsables económicos son otros. Claro. Tengo entendido que citaron a la legisladora Lucía Montenegro y al papá, me parece, Antonio Montenegro, que eran los responsables financieros económicos de la campaña de aquel entonces. Claro, y van a tener que justificar los 35 vuelos, los $200.000, si eso entró para la campaña, si no entró para la campaña. Bueno, los $200.000 no sé si para la campaña porque fue posterior a la campaña, pero puede ser. No, pero primero dijo que había entrado. Por eso, el problema es la mentira, Mariano. Todo esto fueron siendo error por error con las mentiras. Primero dijo que cuando le preguntaron que no, que era un aporte de campaña. Y cuando le preguntaron cómo había ingresado el dinero, a través del partido. Cuando el presidente del partido, José Bonacci, dijo, de ninguna manera, acá no ingresó nada, dijo, bueno, no, fue a nivel personal. Ya ahí había mentido. Claro. Ya ahí había empezado a decir la primera mentira. Claro. O sea que ahí es donde están envueltos todos en un problema. Porque vivimos 3 días de mentira y se lo dijeron a distintos colegas de ustedes. Exacto. Y además se lo dijeron a los colegas más obsecuentes con el gobierno, ¿no? Es decir, cada vez que hablaba Expert, hablaba con los periodistas amigos del gobierno, con Pablo Rossi, con Gabriel Anelo, porque con otros periodistas independientes no hablan ellos. Eligen los periodistas. Aún así se enredaron en mentiras y no pudieron salir, quedaron atrapados como en su propia telaraña, digamos. Claro, había varios temas de campaña. Había plata de campaña que iba al partido, la plata de los partidos políticos que da el Ministerio del Interior, pero esto no era de los partidos políticos del Ministerio del Interior. Esto era un aporte privado que no estaba justificado. Con lo cual... en muchos casos, Mariano, el Ministerio del Interior no te da plata. A ver, había casos que distintos. Ahora, por ejemplo, vas a tener una elección distinta. La boleta ya la paga directamente el Ministerio del Interior, porque es boleta única. Claro. Por eso tienen un problema ahora. A ver, ¿qué van a hacer? Claro. Con la lista. Porque yo calculo que una boleta en la provincia de Buenos Aires, el distrito más grande de la Argentina, debe estar en unos $15 millones. Un cálculo que sacaban ayer. Se hablaba de $12 millones, $114.000 millones de pesos. ¿Eso quién lo tiene que pagar? ¿Nosotros? Sí, lo va a tener que pagar el partido si quiere. Van a tener que hacer una vaquita, así como iban a Olivos y pagaban los asados, que sacaban postnes y te hacían poner la plata del asado. Claro. Bueno, yo espero que si la justicia tiene que reimprimir, que todavía me parece que va a ser una pelea toda la semana. No se sabe todavía, ¿no? No se sabe si se va a reimprimir o no. Pero por supuesto que no. Yo creo que deberían, para mí entender, no sé el tema jurídico cómo será, pero para mi entender, si quieren que sea, va a tener que renunciar, para mí, la segunda candidata, para hacer un corrimiento. Después, no sé, definirá la justicia si yo lo veo de otra manera. Pero me parece que la discusión, ahora se viene una discusión, y el problema, ¿sabe cuál es, Mariano? Nos faltan 3 semanas. Claro. Si viene una discusión jurídica que te lleva una semana mínimo de presentaciones, ¿viste cómo es esto? 48 horas para un lado, 48 horas para el otro, se te va una semana. Y en 2 semanas vos vamos a ponerle que te dan la razón. Tenés que replantear, porque o le das la razón a uno o al otro, o a ambos. Entonces, vamos a ponerle que no esté la cara de Expert, pero sí la cara de la segunda. Vamos a ponerle que no esté la cara de la segunda, pero sí la de Santilli. Entonces, todo eso en una semana. ¿Y qué te quedan? 2 semanas y tenés que mandar a reimprimir todo. Claro. Todas las boletas para todo la provincia de Buenos Aires de nuevo. Bueno, ayer me dijo un importante ministro que estaban hablando con la justicia electoral para ver si se podía reimprimir todo y que el candidato para ellos es Santilli. Santilli saltaría por encima. Espero que si se pueda reimprimir todo la paguen los responsables de haber cometido este error. Obviamente. Y que no todos los argentinos de vuelta tengan que pagar una cagada que se mandaron ellos.
Esto es digamos, lo contrario a la motosierra, ¿no? Sería un gasto totalmente superfluo, excedente. Claro. 14.000 millones de pesos. Hay que ver si hay sobreprecios también en esa impresión, ¿no? ¿Cuánto sale imprimir? Son 20 millones de boletas en la provincia de Buenos Aires, más o menos. Porque aparte la boleta no se reparte en la casa. Por eso. No te la tienen que dar a vos. La boleta es para el escrutinio. Por eso. Y es una operatoria. Porque una semana antes tienen que estar las boletas. Claro. Para repartir, imagínate en la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, todos los sectores. Sí, tienen que ir en el camioncito. Tiene que llegar. Y de ahí tiene que haber una operatoria de repartirlo en los colegios. O sea que eso para mí no tienen tiempo ni por casualidad. Claro. Y todo ese tiempo, si lo quieren adelantar, es mucha plata. Claro. Entonces, espero que se hagan cargo, por lo menos, los que se mandaron este lío. También se podría subsanar, digo yo, ¿no? Pregunto, se podría subsanar con una cierta, tachadura en todas las boletas. Cada presidente de mesa, antes de empezar la elección, podría tachar con un marcador negro la cara de Spert y poner Santilli en lapicera, ¿no? Digamos, o con un marcador. Mariano, para no gastar Mariano, esa cifra. Para todos, para todos los miembros de la Libertad Avanza, la gran mayoría. Algunos sospechaban, otros no. Pero la gran mayoría hizo una defensa tremenda del diputado. ¿Por qué se molestan que esté la carita? Claro. Que lo dejen. Claro. Si total ya renunció. Está pintado de violeta. Ya renunció. Exacto. Sí. A lo mejor podrían inventar un sello y poner el nombre de Santilli con un sello sobreimpreso en las boletas para no tener que armar semejante lío, ¿no? Pero bueno, habrá que ver. Lo que pasa es que necesitan una cara más limpia para poder afrontar estos de acá a 15 días una elección. ¿Y vos crees que donde en la urna le estaba yendo muy mal? Ese es el problema. ¿Vos crees que la levantan? Y tienen que invitarlo al diputado Santilli a hablar en todos los actos, tienen que sacarlo a caminar, no sé si van a ir al debate o no, porque viste que son medio... Ya Fargosi dijo que no va a ir a debatir la ciudad de Buenos Aires. No, yo creo que Santilli, sí. Santilli tiene creo que Santilli sí, el problema es un cuadro político. No es Santilli. Claro. El problema no es Santilli. No, está claro. El problema que no es Santilli, el problema es el partido. Está claro. Porque Adorni, te guste o no te guste, se bajó del programa creo que de Dos Voces, después fue al de la ciudad, pero se bajó por orden del partido, no porque quería, seguro. Tal cual. Así que, bueno, no es por Santilli esto. Oscar, ¿qué consecuencias va a tener electoralmente esto, crees vos? ¿Pueden levantar esto con Santilli de candidato o vos crees que ya la elección es irreversible y el voto de Santilli podría diversificarse o el voto, digamos, de la Libertad Avanza, mejor dicho, podría diversificarse en otras propuestas? Mira, yo creo que es muy complicado la vuelta a una elección donde, primero y principal, vos tenés distintos candidatos, ¿no? Acá no es blanco-negro, hay un montón de candidatos en la provincia, hay un montón de candidatos en Capital, en todo el país, que no es blanco-negro, porque si no te van a poner el fantasma. No gana el gobierno, gana el kirchnerismo. Nadie acá somos obsecuentes al kirchnerismo, que le hacemos el juego, que terminen con todas estas historias, porque la verdad hay muy buenos candidatos en la ciudad de Buenos Aires, hay muy buenos candidatos en la provincia de Buenos Aires, y no hace falta ser blanco o negro. O sea que me parece que nosotros hay opciones. Lo que sí esto, no me cabe ninguna duda, que una persona que tomó la decisión de no ir a votar, porque ya no fue el 61%, no va a volver a votar. Yo creo que está tomada esa decisión. Y eso fue un 6 o 7% de votantes en la provincia de Buenos Aires, de votantes que quizás podría haber votado, en este caso, al partido de gobierno. Yo creo que igual, por haber estirado todo esto, por haberlo dejado pasar,
por haberlo sostenido estos últimos 4 días, porque ahora vas a escuchar todas las voces. Ayer me hicieron reír muchísimo, pero muchísimo, porque ahí es donde te das cuenta que son tramposos y están desesperados, y es el manotazo ahogado. Mientras el señor Majul le estaba por hacer la entrevista al presidente, había un grafo, un cuadradito, que estaba transmitiendo en directo por YouTube. Estos chicos, ¿cómo se llama? Agarrar la pala. Sí. ¿Qué sé yo? Sí, Bueno, esos decía streamers. el chico, ¿qué decía el conductor, el que manejaba el programa? Mientras estaba en directo Majul, avisando que hablaba el presidente. ¿Qué decía? En instantes, la palabra del presidente que acaba de echar al diputado Esper. Acaba de echar. El presidente dijo todo lo contrario. No lo echó nada. Renunció. Ellos ya están diciendo que la decisión fue echarlo. Muchachos, ¿por qué no lo hicieron antes? Pero obvio, Si era eso. pero que lo echaron no están mintiendo. No cabe ninguna Están duda que lo mintiendo. echaron. No cabe No ninguna. lo echó nadie. Se corrió porque le llevaron las encuestas. Ujú. Y no solo estaban a 14 puntos en la provincia, que había crecido a 20 puntos. Claro. Entonces ahí tomaron la decisión. Claro. Pero acá no echaron a nadie. Lo cubrieron por 4 días. Qué bárbaro. Y no aguantaron más la presión de la sociedad que les está dando la espalda y los echó. Ahí sí le dijeron, da un paso al costado. Se enterraron. Pero después el presidente no lo dijo que lo echó. Oscar, Ahora, ¿por qué estos chicos lo Sí. hacían? No sé. La última reflexión, tarea para el hogar después de octubre, queda por conformar un centro o una fuerza de centro decente, seria, sensata, con sentido común, y que pueda hacer alianzas con otros partidos y que sea integradora, porque si no, va a ser verdad que vuelvan los Cuca, ¿no? Porque esto que, digamos, ya la Libertad Avanza ya es un ex partido, es una experiencia terminada. Pase lo que pase en las elecciones, yo creo que es un gobierno terminado y es una fuerza política terminada, ¿no? Como alternativa. Sin duda, Mariano, sin duda hay que lograr que la Argentina salen con más acuerdos, Claro. no con desacuerdos. Argentina sale abriendo las puertas a todo aquel que quiera trabajar para una Argentina mejor, no para cerrarla. Exacto. Eso es lo que le pasó, me parece, al gobierno nacional. Claro. El gobierno cerró las puertas, cortó el diálogo, no quiso consenso, y bueno, y está terminando en una elección muy mala. Pero bueno, de acá tenemos ese trabajo, Mariano, de trabajar todo el mundo que quiera tener una Argentina de que nos contaban nuestros padres, nuestros abuelos, que era maravillosa. Volver a eso. Y eso está con los gobernadores, con diputados, con senadores, con intendentes que quieran ese objetivo, Mariano. Sin duda, estoy convencido que es así. Oscar, te mando un abrazo grande, seguimos. Igualmente. Un abrazo. Oscar Sago, diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires, es del partido del Movimiento de Integración y Desarrollo y del bloque Desarrollo y Coherencia, que integran junto con Marcela Pagano y otros diputados. Bueno, son las 9:01, es hora de pasar al informativo, aquí en Ecomedios, AM 1220, nos pueden escuchar también en ecomedios.com, nuestro streaming, siempre funcionando y muy bien, así nos pueden escuchar y ver, así que ya mismo pasamos al informativo de Ecomedios en la voz de Matías Urtac. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Econoticias. Toda la información al instante. Son las 9 de la mañana, 2 minutos en la República Argentina. En Buenos Aires el cielo está algo nublado, la temperatura 10 grados 8 décimas.
Santilli tomó la posta de la campaña tras la salida de José Luis Espert. Nos amplía Alberto Lampugano. Inmediatamente después de conocida la renuncia de José Luis Espert como primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, se anunció desde ese espacio que ahora la lista sería encabezada por el diputado del PRO, Diego Santilli. Así lo establece el decreto 171/2019 sobre paridad de géneros en ámbitos de representación, que en su artículo 7 indica que cuando un precandidato o precandidata o un candidato o candidata oficializado u oficializada falleciera, renunciara o sin capacidad permanente o fuera inhabilitado por cualquier circunstancia antes de la realización de las elecciones. Desde el Congreso de la Nación, para Ecomedios, informó Alberto Lampugano. Internacionales, Trump anunció un alto de bombardeos israelíes en Gaza. El mandatario estadounidense aseveró que se iniciará en breve el intercambio de rehenes. Deportes, fútbol, Racing e Independiente Rivadavia chocan hoy en el marco de la fecha 11 del torneo Clausura. El encuentro se juega desde las 21 horas en el Estadio Presidente Perón. Golpeado por la eliminación en la Copa Argentina, la Academia necesita sumar para meterse en la zona de playoff. En tanto, la Lepra busca el golpe en Avellaneda para arrimarse en la tabla en el cierre de la jornada. 9 de la mañana, 4 minutos en todo el país. En Buenos Aires el cielo está algo nublado. La temperatura 10 grados 8 décimas. Humedad 82%. La mejor información pasó por Econoticias. Ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hacer las cosas bien. Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 508, Alianza Provincias Unidas. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Ricardo Alfonsín. Por la solidaridad, acompáñanos con tu voto. Lista 305, Movimiento Proyecto Sur, Ricardo Alfonsín, Marina Cassese, Gustavo López. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¡Hey, diputado! Peronismo renovado. Unión Federal, Diputado Nacional, Provincia de Buenos Aires, Fernando Grey. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Juan Manuel López. Junto a Lilita aprendí a luchar contra la corrupción para defender la República. Con el coraje de la coalición cívica y la experiencia del radicalismo, queremos ser la alternativa coherente. Que ponga fin al show y escuche lo que los argentinos están pidiendo. Juan Manuel López, Elsa Allende Rosas, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 47, Coalición Cívica ARI. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En octubre vas a votar diputados y senadores para derrotar el ajuste de Milei y los gobernadores cómplices. Elegí a quienes quieren ir a fondo contra el FMI. Vamos con más diputados de izquierda. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Giordano y Bodart diputados. Frente de Izquierda, lista 506. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220.
Muy bien, seguimos aquí en unas cuantas verdades. Son las 9:08. Y bueno, hay un tuit nuevo de Guillermo Francos que dice: Espert se equivocó. Ahora lo vamos a leer más ampliamente. Mientras tanto, hay que ratificar que la oposición va a buscar que Espert en la Comisión de Presupuesto y Hacienda renuncie y también va a pedir la expulsión del Congreso. Dice, la oposición busca apartar a Espert de la Comisión del Presupuesto y también impulsa su expulsión del Congreso. Esto es, la oposición de Fuerza Patria pedirá sanciones contra el legislador libertario por las denuncias de presuntos vínculos con el narcotráfico. Con lo cual, no solamente le quitarían la presidencia de la Comisión de Presupuesto, sino también pedirían su expulsión del Congreso. También buscarán limitar al presidente en el uso de los DNU e interpelar a Karina Milei. Ustedes saben que la Cámara de Diputados tiene en sus manos una media sanción de la ley de reforma de los DNU, con lo cual este miércoles en el Congreso, en diputados, se podría dar sanción completa a la ley de reforma de los DNU. Esto implicaría que Milei o cualquier presidente en el futuro no podría dictar un DNU y enviarlo al Congreso y ya ponerlo en práctica, casi con la certeza de que no va a ser rechazado, porque los DNU ahora tendrían que pasar por el Congreso y tendrían que ser aprobados positivamente por las dos cámaras en el término de 90 días. Eso dice la nueva ley. En el régimen actual, los DNU se mandan al Congreso y para que no sea válido, tiene que ser rechazado por las dos cámaras, ¿no? Rechazado por las dos cámaras, con mayoría simple, pero rechazado. Y esto siempre fue difícil que ocurra. Siempre fue difícil. Siempre lo podía rechazar una, pero no la otra. Y entonces se trababa cualquier rechazo. Bueno, en el caso de Milei fue una excepción porque Milei ha logrado poner a todos los bloques en contra, prácticamente. Todos los que no son ni Libertad Avanza ni el PRO, están hoy casi todos jugando en contra de Milei. Entonces, ahora sí, el Congreso rechaza los DNU con bastante facilidad. Pero en un régimen político normal, donde hay ciertos consensos, es muy difícil un DNU sea rechazado. Bueno, ahora se va a buscar un régimen totalmente diferente, por el cual los DNU van a tener que ser aprobados positivamente por las dos cámaras. Y eso sí es difícil. Es decir, vos mandás un DNU y resulta que queda digamos, en el limbo, y si dura más de 90 días, el DNU pierde su vigencia. Pero atención, no solamente van a tratar de expulsar a Espert de la Cámara o de la Comisión de Presupuestos, sino también de la Cámara. Esto dice la información de los periodistas acreditados en el Congreso. También, bueno, se registró, como decíamos al comenzar el programa, un dato que muy pocos le prestaron atención, que es que Javier Milei hizo un anuncio el sábado en Entre Ríos, junto al gobernador Rogelio Frigerio, que tenía que ver con la hidrovía. Una obra que se iba a realizar en la hidrovía junto al gobernador Frigerio para beneficiar a la empresa, o para beneficiar, mejor dicho, a la provincia de Entre Ríos. Este anuncio fue hecho dentro de los 25 días en que está prohibido hacer anuncios electorales o que busquen la captación del voto, según la ley electoral. Por lo tanto, hubo una violación del Código Electoral y de esto se percató el exdiputado Alejandro Topo Rodríguez, que lo escribió en Twitter y nos interesó hablar con él. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Buen día, Mariano. Gracias por la posibilidad de dialogar esta mañana. Efectivamente, lo que adelanté a través de la cuenta de EDX, lo formalicé ayer con una denuncia ante la Cámara Nacional Electoral. Ayer
presenté una denuncia responsabilizando al presidente Javier Milei por violar la ley electoral ante la Cámara Nacional Electoral. Porque como vos bien señalabas, un anuncio vinculado con la hidrovía es algo que va más allá de la provincia de Entre Ríos. La hidrovía es la vía más importante para el ingreso de barcos que transportan 8 de cada 10 toneladas de grano que exporta la Argentina. Solo el año pasado, entre el 38 y el 40% de los dólares que ingresaron al país por exportaciones se cobraron por ventas que usaron la hidrovía como una plataforma logística de transporte. Por lo tanto, ese anuncio sobre la hidrovía no es un tema provincial, es un asunto de la agenda nacional. Tanto es así que apenas hizo el anuncio el presidente de la Nación, el sitio web que maneja el Estado Nacional, que es argentina.gov.ar, puso el anuncio a difundir y además también el video completo. Y de inmediato también lo hizo el sitio web de la Casa Rosada y eso fue tomado por todos los medios nacionales. Milei confesó que él tenía la felicidad de anunciar que iban a avanzar con la licitación de la hidrovía en unos tramos que se denominan el tramo Paraná Bravo y Paraná Guazú para llevarlo a 34 pies y además mejorar la profundidad actual que está limitada a 25 pies. Eso... Ahí le pasé el video a nuestro productor en este momento, a ver Sí. si lo podemos bajar y escuchar lo que dice Bien, Javier bien. Milei, para que la gente sepa bien de qué estamos hablando, ¿no? Pero esto, ¿qué tipo de penalidad implicaría? Violar este tipo de reglamentación electoral. La ley electoral dice que no se pueden hacer anuncios que busquen la captación del voto 25 días antes de las elecciones. ¿Es así? Correcto, Mariano, eso es lo que indica el artículo 64 cuáter Ujú. del Código Nacional Electoral, que es la ley 19.945, y tal como vos bien has sintetizado, la ley dice textualmente que no se pueden realizar con 25 días de anticipación al acto eleccionario el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y en general la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de sus propios candidatos. Por lo tanto, el presidente de la Nación, nada más y nada menos que el presidente de la Nación, de manera consciente, voluntaria, conociendo lo que hacía, dijo textualmente que él estaba feliz, que sentía felicidad de hacer ese anuncio precisamente en un momento, en un periodo donde está totalmente prohibido hacerlo. Ahora, Escuchemos al presidente cómo lo Sí, decía. cómo no. Escuchemos cómo lo decía. A ver. Es un placer enorme estar para mí aquí con el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, donde además somos colegas porque Rogelio es economista y además es un gran gobernador y es por eso que quiero hacer algunos anuncios que creo que van a ser muy significativos para la provincia de Entre Ríos y esto quiero además decir que es posible gracias al trabajo que podemos hacer en colaboración con Rogelio y creo que son muy importantes y paso a anunciarlos. Tengo la felicidad de anunciar que en la licitación de la hidrovía vamos a incluir el dragado del tramo Paraná Bravo y Paraná Guazú a 34 pies. Bueno, ahí está el anuncio que estábamos cuestionando nosotros con el Topo Rodríguez, el dragado de un sector a otro, y esto lo anuncia dentro del plazo de prohibición de anuncios electorales, ¿no? efectivamente, así como lo hemos escuchado, tal cual como vos lo has puesto muy bien al aire, esto expone al presidente de la Nación a recibir la sanción de inhabilitación de 1 a 10 años para el ejercicio de cargos públicos. Yo no tengo ninguna duda que el presidente ha violado la ley. Principalmente la reafirmo ahora que 24 horas después, o un poquito menos de 24 horas después, vos me lo haces escuchar con toda serenidad. No tengo ninguna duda, teniendo la ley en la mano como la tengo, y escuchando ese anuncio, que además no es un anuncio en una oficina, es un anuncio para el pueblo de la nación, para el conjunto de la nación, colgado en la página web oficial del Gobierno Nacional y difundido por todos los medios. Por lo tanto, la ley se ha violado. Esperemos ahora que la Cámara Nacional Electoral declare la admisibilidad de esta denuncia y que le dé intervención al Juzgado Federal Electoral correspondiente y que se aplique la sanción, porque
Ahora, no es gratis. ¿No crees que esto también forma parte de la chapucería que hay en el gobierno, que hacen política sin saber, sin conocer siquiera las leyes, hacen elecciones, hacen listas, meten a narcotraficantes junto con candidatos? Es decir, me parece que hay una enorme improvisación, ¿no? Y a lo mejor no fue una maniobra dolosa, sino fue una confusión del presidente, digo, por pensar bien. Porque no puede ser tan torpe de hacer un anuncio con contenido político 25 días antes de las elecciones. Tal vez ni tuvieron en cuenta el dato, ¿no? ¿Pueden alegar ignorancia? Bueno, vos lo que decís, como decía el gran Tomás Mayo Gorza en Tandil, que el presidente estaba confundido como novio de melliza. Bueno, claro. puede ser que haya estado confundido. Eso no le quita ningún tipo de responsabilidad, porque no se puede aceptar que nada menos que el presidente de la nación sea ignorante de las normas que rigen el procedimiento para llevar adelante una campaña electoral. Por lo tanto, sería no un atenuante, sino un agravante que la máxima autoridad del Estado Nacional estuviese ignorando estas reglas. Imagínense al presidente de la nación poniendo como excusa al juez que él no lo sabía. Además de la sanción, corresponde colgarle un cartelito de ignorante. Por lo tanto, no hay ningún atenuante en ello. Hay una clara transgresión a la ley electoral y me parece que esto debe ser tratado con seriedad. No importa que lleve el tiempo que normalmente tenga que llevar el tratamiento y la aplicación de la sanción, pero es bueno que se aplique porque claramente esta ley ha sido transgredida por el presidente de la Nación. Topo, estamos hablando con el Topo Rodríguez, exdiputado. ¿Qué lectura hiciste de lo que pasó con Espert, la renuncia, y ahora tiene que asumir Santilli, ¿no?, la candidatura? Tiene que asumir Santilli. Eso no lo define ni el periodismo, ni lo define el presidente de la Nación. Eso lo define la justicia electoral. Pero hay un artículo, el número 7 del decreto 171, ¿no? Sí, ese es un artículo reglamentario de una ley. Vamos a ver, lo decide la justicia electoral. Acá, definido no hay nada. Esperemos. Acá, definido no hay nada. Y las decisiones de carácter electoral no las define ni un rumor periodístico, ni el presidente de la Nación. Es importante que esto lo tengamos bien claro. Pero además, no, es pero importante... ayer salieron a decirlo a los cuatro vientos. El propio Santilli dijo, bueno, vamos a hacer todo, voy a dejar todo en la campaña. Mañana va Milei con Santilli a Mar del Plata. Hoy seguramente lo va a llevar al acto en el Movistar Arena, en donde va a tocar con la banda de rock el presidente. Están todos contentos. Pero tiene todo el derecho de hacer campaña. Ahora, la decisión respecto de la conformación final de la lista ya no forma parte de lo que mande el presidente de la Nación, sino que hay que aplicar los procedimientos que decida la justicia electoral. Ahora, es muy importante que nadie se deje apretar ni presionar para reimprimir boletas. Si se lanzan a la aventura de reimprimir boletas, se pone en riesgo el normal desarrollo del acto eleccionario del 26 de octubre. Repito, sería una tremenda irresponsabilidad y un riesgo que podría llevar incluso a que no se haga la elección el domingo 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires, si alguien cede a la presión que ya empezó ayer a hacer el gobierno nacional para reimprimir boletas. De ninguna manera hay que lanzarse a esa aventura porque es irresponsable y pone en riesgo el acto eleccionario en la provincia. ¿Vos decís entonces que no tiene que haber reimpresión de boletas? De ninguna manera, porque reimprimir boletas no es el acto de hacer clic y apretar impresión. Es todo un procedimiento que si tenés 1 minuto y medio lo sintetizamos. No, sí, está bien. Sí, me imagino. Bueno, para reimprimir boletas, primero hay que presentar y aceptar la renuncia de Espert. Eso no está. Bueno, se supone que eso... Sí, pero lo van a hacer. Se supone. Sí, está bien, lo van a hacer. Hacerlo lleva tiempo. No es que alguien manda un mail y dice renuncio
y entonces aprietan un clic y se reimprime. No. Tiene que presentarse la renuncia de Esper. Tiene que aceptarse la renuncia de Esper. Y eso no es un llamado telefónico, es una resolución judicial. Luego de esa resolución, que recibe y acepta la renuncia, tiene que llevarse a cabo un proceso que también termina en otra resolución de reconfiguración de la lista o de corrimiento de la lista. Eso no es que alguien tipea en una pantalla y ya está. No, requiere un procedimiento que termina en una resolución. En tercer lugar, si efectivamente se acepta la renuncia y se realiza el procedimiento avalado por una resolución del corrimiento, no hay que salir a imprimir boleta, hay que hacer un nuevo diseño de la boleta, porque no hay que modificar una boleta de Esper, sino la boleta de todos los candidatos. Claro, es la boleta única. La boleta es de todos los candidatos, no es la boleta de Esper. La boleta de todos los candidatos se va a modificar en el cuadrante correspondiente a la Libertad Avanza, pero es la boleta de todos, es una sola boleta. Claro, Por tanto, bueno, pero está bien, pero hay que reimprimirlas todas. No, todavía no llegamos a la reimpresión, perdóname que te quito 30 segundos más. Sí. Hay que hacer un nuevo diseño. Luego ese nuevo diseño tiene que ser presentado en una audiencia con los apoderados de todos los partidos o alianzas electorales. La boleta que está hoy vigente, no salió de un diseño que se le ocurrió a la Cámara Nacional Electoral y lo mandó a imprimir, sino salió de un diseño que enviaron los partidos, la Cámara Nacional Electoral o la Cámara Electoral correspondiente, el juzgado electoral, lo formalizó y llamó a una audiencia a todos los apoderados de todos los partidos para que hagan observaciones. Claro. Porque va a cambiar la foto. Si va otro candidato o candidata, tiene que cambiar la foto. Esa foto va a reunir las características y tamaño del resto o va a ser más grande, más pequeña. Bueno, hay que observarlo a eso. Luego de eso, recién formalizada la audiencia de boleta con todas las fuerzas políticas, tendrán que considerarse eventuales impugnaciones, modificaciones. Ahora, que alguno pida. Entiendo, es todo un procedimiento burocrático. Ahora, no se llega al 26 de octubre. No se llega. Entonces van con la boleta actual. Por lo tanto, si se lanzan a la aventura de reimprimir, van a poner en riesgo el normal desempeño del acto eleccionario. Entiendo, pero entonces quiere decir que van a ir con la actual boleta y, por supuesto, y con Santilli o con Reinhardt de número 1, lo determinará la justicia. Habrá que ver, pero la boleta es la misma, la cara y el nombre de Esper es la que tiene que estar en todas las mesas de votación. Así ha pasado siempre, claro, cuando un candidato renuncia o lamentablemente fallece antes del acto eleccionario, cuando ya están las boletas impresas. Siempre ha pasado así. Topo, tengo poco tiempo, pero ¿vos crees que Esper va a ser destituido de la Comisión de Presupuesto y también de la banca, posiblemente? Miren, las dos discusiones son discusiones que no tienen sentido. Primero, Esper y Milei no le van a dar a la oposición en bandeja la posibilidad de que el miércoles lo saquen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Va a renunciar él en las próximas horas. No seamos inocentes. Va a renunciar en las próximas horas y el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda va a ser o Santilli o Venegas Lynch. ¿Sí? Sí. Segundo tema. La expulsión o la remoción de un diputado o de una diputada de su cargo no es una acción de un momento donde se levanta la mano y se lo despide. Lleva tiempo. Claro. Lleva tiempo porque así como en la justicia hay instancias que cumplir, también en lo legislativo nadie puede voluntariamente decir lo echamos a tal o cual. Tiene que constituirse una comisión, claro, reunir los antecedentes, llamar a declarar al propio responsable, y eso se extiende en el tiempo y pasa del 10 de diciembre cuando Esper termina su mandato. ¿Ustedes se acuerdan? Bien. ¿Ustedes se acuerdan del diputeta? Sí. Que en medio de la pandemia dejó la banca. Me acuerdo. Sí, ¿Lo expulsaron? No lo expulsaron. Renunció esa noche. Claro. Entonces, lo obligaron. Lo que tiene que hacer Esper es seguir el ejemplo del diputeta, que renuncie esta noche y que se presente sin fuera a la justicia.
Eso es lo que tiene que hacer Spert. Bien, Alejandro, gracias por atendernos, ¿eh? Gracias, muy buenos días, Mariano. Hasta luego. Alejandro Topo Rodríguez, pronosticando la renuncia a la Comisión de Presupuesto por parte de Spert, tal cual lo decía también Oscar Sago, y para él también tiene que renunciar Spert a la banca. Mientras tanto, habló Guillermo Francos, el jefe de gabinete, en la mañana de hoy, y admitió que la vinculación de Spert con Fred Machado estaba perjudicando seriamente la campaña de La Libertad Avanza. El jefe de gabinete rompió el silencio oficial tras la renuncia de Spert a la candidatura. Franco fue uno de los que presionó fuerte para que renuncie Spert y aseguró que Milei cree absolutamente en su inocencia y apuntó contra el kirchnerismo. Eso dijo Guillermo Franco. Hizo declaraciones. Dice que el presidente cree absolutamente en su inocencia, que entendió que es una acción del kirchnerismo tratando de ensuciar la campaña. Del sábado al domingo, Spert reflexionó sobre lo que estaba generando este episodio en la campaña, se había convertido en el centro de campaña y pensó que no podía seguir en esta senda, dijo Francos, y el diputado libertario había asegurado en redes sociales que continuaba en campaña. Sin embargo, al día siguiente tomó otra decisión. Spert al principio no tuvo la suficiente claridad para expresar la situación, dice Francos. Eso generó dudas y sospechas. Creo que fue un error de comunicación. Creo que él se equivocó, dijo Guillermo Francos en declaraciones esta mañana a una radio. Con lo cual ya se da por terminado el capítulo de José Luis Spert. Se espera para esta tarde, a las 5 de la tarde, la presentación de Javier Milei para presentar su nuevo libro en el Movistar Arena, que iba a ser un acto de campaña junto a Spert, ahora va a ser seguramente junto a Diego Santilli, en donde, como si no pasara nada, Javier Milei va a cantar con una banda, con la banda del presidente. Así que tendremos también espectáculo musical, por así decirlo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La renuncia de Spert se produjo porque ya el presidente no podía ir a ningún acto de campaña sin que le tiren con Spert, con el caso Libra, con las coimas de Carina. Se está tornando un calvario para el presidente hacer campaña en las provincias. Y no porque los cucas manden gente, porque la gente la gente sale espontáneamente cuando sabe que está el presidente en su pueblo, y muchos salen a insultarlo, porque verdaderamente está pasándola mal. Hay mucha gente que está siendo despedida. Por ejemplo, Milei fue a Santa Fe esta semana, ¿no? Fue a Santa Fe y tuvo problemas. Lo corrieron, no pudo llegar a hacer una caminata y demás. En Santa Fe, Asindar suspendió al 90% del personal. Esa suspensión de Asindar en Santa Fe provoca la caída en cadena de la demanda y de los negocios y de la rentabilidad y del consumo en toda la provincia de Santa Fe, o por lo menos en el sur de la provincia de Santa Fe. Todos los proveedores, es decir, porque es una caída de la producción al 50 o al 40% de lo que producía antes, Asindar. Con lo cual toda la economía de Santa Fe se resiente y entonces empiezan a cerrar fábricas, cierran muchas fábricas de todo tipo, no solamente Asindar, que suspende personal, sino que cierran fábricas de todo tipo, de alimentos, lácteas, muchas fábricas han cerrado, y lo mismo pasó en Entre Ríos. Por eso después cruza Entre Ríos y con menos intensidad también se encuentra con protestas, porque en Entre Ríos, recordemos, está Granja Tres Arroyos, en Concepción del Uruguay, está el sector avícola, hay sectores rurales que están verdaderamente complicados, el sector de la carne, no hay una economía en crecimiento y la economía se está desplomando. Entonces, no es raro que cuando va el presidente a las provincias, o a Tierra del Fuego, o a Corrientes, o a Santa Fe, o a Entre Ríos, o a la provincia de Buenos Aires, a Moreno, o a Lomas de Zamora, o a La Matanza, como siempre ha ido en estos últimos 20, 30 días de campaña, siempre va a salir gente que está perjudicada por este ajuste, que él dice que tenemos que aguantarlo, porque ya hemos pasado lo peor. Y lo peor es lo que se viene. Lo peor es la recesión
que estamos registrando y el cierre de empresas continuo todos los días que estamos experimentando. Y no se puede decir que vos hacés política cuanto peor mejor, o haces economía cuanto peor mejor, que cuanto más ajustás, mejor le va a ir a la economía. Porque eso vale para ciertos sectores, pero no vale para todos los sectores. No tenés que ajustar toda la economía, sino que tenés que ajustar la parte que está perjudicando el crecimiento de los demás. Si vos ajustás a todos de un mismo saque, evidentemente ahogás la economía, ¿no? Con lo cual, esto, para no extendernos demasiado en la explicación, es una, digamos, una visión muy pero muy extremista del ajuste fiscal ortodoxo que requería la economía. Había que hacer un ajuste, no este. Este ajuste es un ajuste verdaderamente macabro, en donde se cortan todos los miembros y todos los motores de la economía, y eso es lo que estamos experimentando, y es lo que experimenta el propio Milei cada vez que va a una provincia. Encima, imagínense, le saltan casos de corrupción, de narcotráfico, de criptolibra, de coimas, etcétera, con lo cual eso agrava aún más, porque la fiesta, la gente ve que está en el gobierno, y a ellos los están recortando y les están mutilando su capacidad económica. Son las 9:33, seguimos con unas cuantas verdades. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Usala para lo que necesites en todas las localidades del distrito. Descarga la app, tramitala gratis y empezá a disfrutar todos los beneficios que tiene para vos. Tarjeta Soy Tigre. Descubrí cuánto podés ahorrar. Tigre. Tigre. Municipio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo se frena una fuerza en movimiento? Con otra fuerza en sentido contrario. Necesitamos sumar fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy José Luis Espert. En octubre tenemos que elegir. O cambiamos en forma definitiva o volvemos atrás y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura. La libertad avanza o Argentina retrocede. José Luis Espert, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira al Congreso. Movimiento Avanzada Socialista. Castañeira Ramat. Diputados por Buenos Aires. Lista 276. Informate en ecomedios.com. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Santiago Cúneo. Para eliminar el IVA a los alimentos, el impuesto a las ganancias, juicio político y reforma de la Constitución. Dogo mata León. Partido Nuevo Buenos Aires, 221. Candidatos a diputados nacionales provincia de Buenos Aires, Santiago Cúneo, Mara Ordóñez. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los que encabezan estas elecciones suman más de 1000 años y toda una vida en el Estado. 1000 años versus millennials. Son Nuevos Aires. Sixto Cristiani y Catalina Achilli, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 502, Nuevos Aires. Acompañaron a Mariano Barrio en unas cuantas verdades. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Despertate informado y desayunate de todo.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Son las 9 y 37 minutos, 12:09 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, La Libertad Avanza no presentó todavía la renuncia de Espert en la justicia y hay dudas en la justicia y en el juez electoral Alejo Ramos Padilla sobre la reimpresión de la boleta, lo que nos decía recién el exdiputado Alejandro Topo Rodríguez. Estamos en línea con el dirigente liberal Gastón Alberdi. ¿Estás en línea, Gastón? Hola Mariano, querido, ¿cómo te va? Habíamos convenido 9:30, tengo una cita ahora con Crónica TV, vamos a apurarnos, por favor. Sí, bueno, me interesó hablar, vos viste que a veces los tiempos se nos van un poco en la radio, sobre algo que dijiste muy importante en un streaming también, que Machado en 2020 tenía reuniones con, no solamente con Espert, con Milei, en las oficinas de Ramiro Marra, y vos participaste de esas reuniones. ¿Me podés dar un detalle? No es que yo participé, yo los vi ahí en esas oficinas. Sí. No solamente estaba él, estaba Claudio Lechuga Sicarelli, estaba Lorena Villaverde, estaba la diputada nacional Romina Díez por La Libertad Avanza y bueno, distintos economistas. Ah, mira vos, ¿y estaba Machado en calidad de qué en esas oficinas? Y me lo presentaron como empresario, ¿sí? La verdad desconozco, yo creo que le estaban dando algún tipo de asesoría, ¿no? Javier hasta lo asumió posteriormente. Javier, ¿vos sabés si recibió asesoría de Fred Machado? Él dijo que él asesoró narcos. Yo el único narco que mirando atrás veo ahí en Bull Market es él. ¿Cuándo dijo que asesoró narcos? ¿Te lo dijo a vos? Sí, me lo dijo a mí, se lo dijo Santiago Cuño. Claro, sí, es verdad, Santiago Cuño también lo dice. Y Fred Machado, vos decís que le prestó sus aviones a Espert, pero también a algunos otros personajes de la política. No lo digo yo, es público, es notorio. Ahora te voy a pasar todos los archivos del expediente de Texas, donde aparecen dos hermanos con una denominación Lácteos B corta, ¿sí? Que tienen que ver obviamente con todo este trazado de dinero que hace, digamos, Fred Machado, Mercier, a la Argentina, y con aeronaves y con mineras. Y bueno, con todo este tema político, ¿no? De los que nombré, de Claudio Lechuga Sicarelli y Lorena Villaverde, y con offshore en el exterior y todo. Yo te mando todas las pruebas, chequealas y te vas a dar cuenta que es todo cierto. ¿Es cierto que también le mandaba vuelos a Lázaro Báez? Sí, previamente, y también a los hermanos Julián. Recordemos, los hermanos Juliá tuvieron un caso resonante, ¿no? Vinculado al narco, ¿puede ser? 900 kilos de cocaína en Barcelona. Claro. ¿Esto sabés si se sabe toda esta información en Estados Unidos? ¿Se investiga a Fred Machado en Estados Unidos? Y mirá, tan solo con estos dos hermanos están siendo investigados conjuntamente con Fred Machado de 2006 hasta 2017 todos los depósitos. Mira vos, ¿los depósitos de qué tipo? ¿Depósitos bancarios? Pecuniarios, sí, bancarios. ¿Vos creés que Fred Machado puede haber sido parte de la estructura de Yabarán por los nombres que me estás dando y además por otros nombres que aparecieron como juntándolos con Espert, ¿no? ¿Puede haber sido alguna estructura, digamos, emanada de lo que fue el grupo Yabarán? Por supuesto, y mucha atención con un nombre porque es un calco estratégico de un argentino, el cordobés de nombre Carlos Agustín Ahumada Kurtz. El mismo modelo que implementó en México con autoridades del Partido de la Revolución Democrática, con Andrés López Obrador, etcétera, etcétera. ¿Y vos creés que podía haber plata de Machado en la campaña de ahora de Espert y por eso no renunciaba o se resistía a renunciar y por eso Milei lo protegía? Bueno, yo te pregunto, ¿qué hacía Claudio alias Lechuga Sicarelli en la Cámara de Diputados? ¿Quién le autorizó el ingreso? Le hace José Luis Espert, Lorena Villaverde, Lilia de Moyne. ¿Esto cuándo ocurrió? Que Claudio Sicarelli estaba en la Cámara de Diputados. ¿A cuándo te referís? Hace semanas atrás, en todos los plenos. Claro.
claro, claro. Es el esposo de Lorena Villaverde, que también fue investigada y fue presa en Estados Unidos en el 2002 por tenencia No de es el cocaína. esposo, es el filo, el amante, ¿no? El novio, no sé cómo decirlo. Pongámosle a Sí. pareja, pero además es primo de Sí. Fred Machado, ¿no? Es primo hermano de Fred Machado. Claro, y Fred Machado está en un country que se denomina Cóndor, que está frente a Río Negro, que es de la madre de Claudio Valle Lechuga Sicarelli. Ujú. ¿Y qué información tenés de la justicia? ¿Puede ser extraditado Fred Machado ya con todo este escándalo en ciernes? Mirá, si canta Fred Machado, caen todos. Así que cuídenlo, muchachos, no sea cosa de se suicide. ¿Canta Fred Machado en dónde? ¿En la justicia argentina o en norteamericana? Primero tiene que salir vivo de la Argentina. Ujú. Sí, pero ¿vos crees que corre peligro su vida? Definitivamente. Ujú. Esto tiene que ver entonces con un entramado muchísimo más mafioso, más ¿de qué tipo de narco? ¿De qué tipo de entramado estamos hablando? Político. Político. Bueno, fuerte lo que decís, ¿eh? A mí me parece que es un tema que no terminó acá. Creo que recién nos enteramos de quién es Fred Machado. ¿Y qué puede tener? ¿Vos hablaste con Milei esto cuando vos estabas en buenas relaciones con él y estabas en la oficina Bull Market de Ramiro Marra? Por supuesto. Me cansé de putearlo durante 45 minutos, le dije que no, él me dijo, mambos son muy importantes. No, Javier. Ahora, volviendo al tema de los lácteos B corta y estos dos hermanos, ¿sí? Te quiero comentar que José Luis Espert tiene un abogado, se llama Abdón Torres Barte, alias Alberdiano en Twitter, ¿sí? Que defiende obviamente a la patronal de esta empresa narco. Y además, ¿quiénes más defendían en la pandemia esta empresa? Nuestra actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y una senadora por la provincia de Buenos Aires, Florencia Arieto. ¿Por qué los defienden? ¿A quién? ¿A la empresa? ¿Lácteos Vidal? Estamos hablando... Acordate que en la pandemia ahí murieron trabajadores por carecer de condiciones sanitarias. ¿Y quiénes fueron a personarse ahí? Obviamente Abdón Torres Barte, por parte de Espert, y Bullrich y Arieto, contrariando al sindicato, a la sección sindical de Atilra. ¿Estamos hablando de Lácteos Vidal? Afirmo. ¿Sí? Vos me decís que sí. Señor. Esto Sí, señor. tenía que ver con un bloqueo. Estoy viendo acá, Lácteos Vidal, la pyme bloqueada por un gremio. ¿Es por esto que ocurrió? Así es. Ante Y ese... yo toda la información que te voy a dar son todos los giros que le hacía Fred Machado y Mercier directamente a estos dos hermanos, que también participaron de la triangulación de activos y de traslado, y también de los esquemas Ponzi de aviones. Y curiosamente le vendieron ellos un avión a un extranjero dentro de la 1114, muy cercano a esta gente que fue detenida por el triple asesinato de las chicas. Ah, pero vos entonces vinculás a todo esto con el triple asesinato. Y mirá, ayer salió en el Cohete a la Luna, se habría que preguntarle a Berbisky esa investigación de dónde la sacó, ¿no? A ver, concretamente, ¿cómo es la vinculación? Porque me perdí. Y la vinculación es que estos dos hermanos vendieron una aeronave a una persona que vive en la 1114, que tenía simuladores de vuelo, curiosamente, lugar donde salieron estos muchachos, ¿no? Claro, claro. Que se fueron para allá. ¿Los dos hermanos a quién te referís? A los dueños de esta negociación. Perdón, ¿los hermanos Juliá? No, a los hermanos que tienen que ver con Lácteos Vidal. Ah, está bien, perfecto. Bueno, la dueña de Lácteos Vidal es Alejandra Bada Vázquez, ¿no? No, son dos. Primero es Vidal, que es un nombre propio, Vidal, sí. Un nombre masculino, y Sí, luego sí. La hermana Patricia. ¿Sí? Obviamente los padres también están metidos. Es una negociación con offshore, con empresas. Ya te vas a entretener ahora con todos los archivos que yo te envío. Excelente, Gastón. Te mando un gran abrazo y te libero porque estás con otros temas. Abrazo enorme. Estoy corriendo, Mariano. Sí, Muy bien a la orden, viejo. Dale. Chao, hasta luego. Gastón Alberdi, dirigente del liberalismo, del partido, de las fuerzas liberales, y además un hombre que tiene mucha información, maneja mucha información, confirmando que Fred Machado participaba
de reuniones con Milei y con Spert en las oficinas de Bull Market, oficinas de Ramiro Marra. Habría que a investigar mucho de cuál era la verdadera relación entonces de Machado con Milei y con Spert, ¿no? Y por qué Milei lo sostuvo tanto a Spert hasta que no tuvo otra que aceptarle la renuncia. 9:47 minutos, ya seguimos con unas cuantas verdades. Acompañaron a Mariano Barrio en unas cuantas verdades. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. Entre Ríos es el mejor lugar para invertir. Ubicación estratégica, energía disponible y herramientas que te acompañan. Con el régimen de incentivo a las nuevas inversiones accedes a beneficios fiscales, descuentos en energía y reintegros en obras. Súmate al crecimiento. Conoce más en entreríos.gov.ar. Gobierno de Entre Ríos. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Tigre tiene un encanto que conquista en cualquier momento del año. Navegar sus canales es relajarse y descubrir paisajes únicos. Caminar sus calles, recorrer ferias y disfrutar de su ambiente auténtico es parte de la experiencia. Tigre todo el año. Tigre, municipio. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Muy bien, seguimos hasta el final con unas cuantas verdades, faltan 13 minutos para las 10 y bueno, ahora con el panorama algo más definido, solamente queda por definir si entonces va a ir, Diego Santilli como primer candidato. Esto es lo que quiere el gobierno, lo tiene que ratificar la justicia electoral. Hay una discusión en ese tema. Si se van a reimprimir las boletas, pareciera que hay resistencias en la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires de reimprimir todas las boletas. Ya sabemos que el juez que entiende la causa es Alejo Ramos Padilla, que está vinculado al kirchnerismo, entre otras cosas. Habrá que ver si esto a lo mejor se apela ante la Justicia Nacional Electoral. Sabemos que atrás o arriba de todo juez electoral está la Cámara Nacional Electoral, con lo cual puede haber algún trámite perentorio para este tipo de cosas. Y bueno, todas indefiniciones, ¿no? ¿Qué pasa con Spert en la Cámara de Diputados? ¿Renuncia él a la comisión? ¿Renuncia a la banca? Todo esto está por verse en la semana que está por empezar, que está empezando ya. Todo esto vamos a ir sondeándolo, ¿no? Porque ha sido una bomba que explotó en La Libertad Avanza. Mientras tanto está Luis Toto Caputo viajando a Estados Unidos para reunirse con el segundo de Scott Bessent en el Tesoro de Estados Unidos para tratar de redondear el apoyo financiero que había planteado y que había anunciado hace 2 semanas Donald Trump y Scott Bessent con la presencia de Javier Milei y de Toto Caputo en Estados Unidos, en Nueva York, en ocasión de la Asamblea General de la ONU. Pero todavía de esa ayuda no ha habido precisiones y Scott Bessent dijo la semana pasada que no va a venir dinero a la Argentina, que solamente después de las elecciones puede venir dinero, que solamente va a haber un swap. ¿Cómo va a ser ese apoyo financiero? Todo eso, todas esas dudas se van a intentar resolver o por lo menos destrabar en la reunión que tenga
Luis Toto Caputo esta semana con el número 2 del Tesoro o de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos. Mientras tanto, en la Argentina fue un domingo intenso, goleó Boca, perdió River en Rosario y hay un montón de novedades deportivas porque también corrió Colapinto. Nos vamos a tomar contacto con Alexis Montiel. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo te va? Hola Mariano, ¿qué tal? Buen día para vos, buen lunes para toda la gente, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. Tenemos un poquito sucia la voz, te llegó un poquito sucia, vamos a ver si limpiamos un poco esa llegada. ¿Con qué empezamos? Me parece que, manda a empezar con la goleada de Boca, ¿no? Porque es noticia, hace mucho Boca no goleaba y jugaba tan bien. Hace mucho tiempo que Boca no goleaba, no jugaba bien, me sacaste las palabras de la boca, Mariano, para describir al equipo de Claudio Úbeda. Recordemos que, Úbeda se está haciendo cargo del primer equipo, cuestiones de salud que están dejando por afuera por ahora a Miguel Ángel Russo de las decisiones técnicas que están pasando con el campo de juego, pero te digo que fue una victoria muy, pero muy trabajada de Boca ante un rival muy, pero muy débil como lo es Newell's Old Boys de Rosario, que lamentablemente está en la cuerda floja, el conjunto que dirige Cristian El Euro Fabiani, pero en el día de ayer te hablo que fue una intensidad de Boca, con la lluvia, con las emociones de la gente. Boca que termina el primer tiempo ganando 3-0 con 2 goles de Jiménez. Estamos hablando de Milton Jiménez, uno de los goleadores de Boca que llega ya a 7 goles en lo que va de esta temporada 2025. Mariano es uno de los segundos goleadores que tiene Boca por detrás de Miguel Merentiel. Y en el día de ayer recordemos que Boca con un famoso 4-4-2 termina convirtiéndole no solamente los 3 goles a Newell's Old Boys en el primer tiempo, ganando 3-0, jugando un buen pasar durante todo el primer tiempo, sino que en el segundo Boca podría haber convertido tranquilamente, Mariano, no es por soberbia ni nada, pero Boca tranquilamente podría haber ganado el partido casi por 8 o 9-0 con un montón de llegadas que tuvo que lamentablemente no pudo concretar, pero una victoria sólida que Boca lo necesitaba mucho, y Boca que suma su 4ª victoria al hilo en lo que va de la Bombonera, no conoce la derrota y queda como por ahora único puntero en lo que va de la zona A de justamente esta liga profesional. Estamos hablando de este torneo de clausura. Igualmente es único puntero por diferencia de gol, porque hay varios que están con 17 puntos, ¿no? Así es como lo estás contando, Mariano, porque recordemos que también se está peleando en lo que es justamente con Unión de Santa Fe, Barraca Central y Estudiantes, pero Boca mantiene el liderazgo justamente por los 5 goles que convirtió en el día de ayer, teniendo una diferencia de más 10 goles. Perfecto. Sí, fueron importantes fue importante hacer goles, ¿no? Porque acá también se define mucho por diferencia de gol, ¿no? Sobre todo en los lugares para ir a Libertadores. Pero también para ser primero o segundo en los grupos, ¿no? Esto después como lo estás contando, Mariano, porque recordemos que Boca es importante, todavía no tiene su lugar asegurado en lo que es la próxima edición de la Copa Libertadores de América, pero con esta tabla anual queda en 53 puntos Rosario Central, que en un ratito vamos a estar hablando de lo que dejó el partido ayer entre Central y River. Boca que tiene 50 puntos y 49 te aparece River, que está en el repechaje justamente de la Copa Libertadores. Por lo menos te digo, Mariano, que este fin de semana Boca ya sueña con la Copa Libertadores 2026. Bien, ¿quién es el próximo rival de Boca? Boca va a estar jugando la próxima semana, también hay una noticia importante que quiero darle para todos los hinchas de Boca, va a estar jugando la fecha número 12 con Barraca Central el próximo día sábado a las 14:30, Mariano, bien tempranito del día sábado. 14:30 del sábado, qué raro horario, con Barraca Central. Con Barraca Central en el estadio Chiquitapia. Siempre Barracas juega en horarios tempranos, ¿no? Nos amoldamos a Barracas. Sí, sorpresivo que Boca no juegue el lunes justamente en ese horario, porque recordemos que siempre Barraca Central cada vez que juega de local siempre termina siendo el lunes a las 15 horas por una cuestión de acomodamiento con los árbitros. Qué incómodo horario para Boca, realmente suena en cancha de Barracas, por supuesto, ¿no? En cancha de Barracas, Mariano, y yo tengo una noticia que, esto también es un sobresalto, porque recordemos que esta semana es justamente fecha FIFA, la selección argentina, después de haber quedado ya clasificada para el Mundial, tiene que completar su calendario con las dobles fechas que todavía le faltan hasta completar el 2025. Este fin de semana la Argentina tiene que jugar partidos frente a Venezuela, frente a Cuba, entonces en este preciso momento lo que termina pasando es que Leandro Paredes queda convocado. Hasta último momento se daba la intención de que, por lo menos por pedido de Boca,
Boca le habían pedido al técnico, a Lionel Scaloni, que no lo termine llevando a Paredes, pero bueno, por una decisión del técnico, más que nada para moldar al equipo, pensando en la próxima cita mundialística, lo tiene que llevar a Leandro Paredes, que bueno, en el día de ayer fue ovacionado, fue el capitán y encima es el emblema de este Boca. Así que Boca pierde a Leandro Paredes para el próximo fin de semana, Mariano. Claro, y en lugar de Paredes tampoco podemos poner a Delgado, porque está en el sub-20. Exactamente, bueno, también otra noticia importante, la del Sub-20, que termina ganando por 1-0 con gol de Dylan Gorosito, le termina ganando Italia y termina con puntaje ideal la primera fase justamente del Mundial de Chile Sub-20 que se está jugando en este momento. Ese Gorosito es un muchacho que yo lo descubrí ahora, pero es el futuro crack de Boca, ¿no? Porque realmente lo que hizo en esa apilada con el gol, siendo además un lateral izquierdo, un gol casi maradoniano o de Messi, ¿no? Es una cosa seria, ¿no? Este Gorosito boquense. Es una cosa seria, Gorosito. 19 años tiene Dylan Gorosito, que bueno, surgió de las inferiores de Boca, pasa su tiempo, es hincha fanático de Boca, también lo que estábamos remarcando en este preciso momento, pero bueno, yo creo que va a haber una pelea ahí con Lautaro Blanco, porque en el día de ayer Lautaro Blanco también termina convirtiendo un gol. Mariano, está bien, yo sé que le termina ayudando un poquito el arquero Espíndola, que le termina pasando la pelota por debajo de las piernas, pero terminó convirtiendo un golazo para sellar el 5-0 en la Bombonera. Bueno, pero era un bombazo ese que era andá tajalo, ¿no? Creo que aunque pusiera las manos el arquero Espíndola se las doblaba. Pregunto, ¿este chico Gorosito no es el lateral derecho? Es lateral izquierdo, Mariano, lateral izquierdo. Juega. Ah, mirá. Lateral izquierdo. Entonces, claro, compite con Lautaro Blanco o con los que juegan por esa banda, ¿no? Bueno, veremos si lo tienen en cuenta en primera. Para mí está para primera ese muchacho, ¿no? Todo de acuerdo, todo depende cómo termina pasando, ¿no? Bueno, cabe recordar, como siempre decimos, ¿no? Dando información de Boca, que durante este transcurso de semana se termina haciendo cargo Claudio Úbeda justamente del equipo que deja Miguel Ángel Russo por cuestiones, bueno, obviamente de salud. En planteamientos de todo este tipo de manera, se verá semana tras semana, día tras día, para ver cómo mejora Russo en cuanto a su salud, en cuanto a su aspecto también físico, pero bueno, todo indicaría que también el próximo día sábado de la próxima fecha, la fecha número 12 contra Barraca Central, también lo dirija Claudio Úbeda, obviamente se haga cargo del primer equipo de Boca. Sí, seguramente. ¿Qué pasó con River, que cayó en Rosario? Arriba las manos, dijeron directamente Marcelo Gallardo en conferencia de prensa, que no quiso hablar del árbitro del partido, porque bueno, muy riguroso ya el Falcón Pérez en el día de ayer. River que empieza ganando 1-0 con el gol de Miguel Ángel Borja, que no convertía hace 10 partidos, no convertía justamente el colibrí Borja, que termina abriendo la ventaja en el marcador con un gran pase, con una asistencia magistral de Juan Fernando Quintero, pero después en el segundo tiempo Ibarra termina convirtiendo el empate para el conjunto rosarino unos minutos después. Lo terminan expulsando a Juan Carlos Portillo, el refuerzo de River, primero que nada por una amarilla muy pero muy sonsa, lo termina agarrando el cuello Ángel Di María cuando quiso tirarle un caño. Obviamente en esta amonestación le recriminaban capaz que podría haber advertido en este caso ya el Falcón Pérez al jugador de River que estaba haciéndose cargo del primer equipo, del medio campo del primer equipo, y después unos minutos más tarde terminan levantándolo Ángel Di María cerca del área justamente protegida por Franco Armani. Estuvo a esto de convertirle penal justamente Juan Carlos Portillo, que de la segunda tarjeta amarilla por una patada muy pero muy fuerte de Ángel Di María termina viendo la expulsión. Lo que se habla justamente del polémico arbitraje es que en el día de ayer, justamente después de esa jugada contra Ángel Di María que termina la expulsión de Portillo, termina molestando a Marcos Acuña, a Franco Armani y encima a Juan Fernando Quintero. O sea que ayer ya el Falcón Pérez repartió tarjetas amarillas justamente para todos los futbolistas de River, cobrándole capaz algunas chiquitas por decirles también no hacerse cargo capaz de lo que son las jugadas más templanas ahí sobre la mitad de la cancha, y después obviamente con los minutos de descuento que Marcelo Gallardo fue limpito cuando le dijo te lavaste las manos, cuando adicionó 4 minutos, cuando el partido pedía por lo menos 5 o 6 minutos más para poder jugar por el tema de los cambios en el segundo tiempo. Ahí hubo un gol de Borja, que por lo menos gritó Borja, que también quedó anulado, ¿no? También. Quedó anulado justamente por una posición adelantada de Colidio, porque se termina desviando justamente en este último hombre, el ex hombre de Tigre. Pero después, claro, después de Rosario Central lo termina ganando con un golazo que le termina quedando como cualquier futbolista le gustaría que le quede a Ignacio Nacho Malcorra, viejo zorro en el área, le termina rompiendo el arco a Franco Armani y termina ganándole 2-1 Rosario Central, y le pega otro fuerte golpe al mentón a River porque acumula 3 derrotas consecutivas en lo que va del torneo local. Claro, bueno. Bueno,
bueno, es un mal momento de River. Todos los equipos tenemos malos momentos. Te mando un abrazo, Alexis. No nos alcanzó para mucho más, pero te pido disculpas. Ya tenemos que entregar a la trinchera. Te mando un fuerte abrazo, Gracias, Mariano. Hasta mañana. Nos vemos. Hasta mañana. Bueno, ahí era Alexis Montiel con todo el panorama deportivo. Nosotros nos volvemos a encontrar aquí en Unas Cuantas Verdades mañana a las 8 de la mañana. Siguen ustedes con La Trinchera y ya viene el noticiero o el informativo de Radio Ecomedios AM 1220 a cargo de Matías Urtac. Chau. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas Cuantas Verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.